Vamos a dar inicio a la ponencia. La denominé escepticismo y diligencia profesional. Sin embargo, al plantear los objetivos, pues advertí la necesidad de ampliarlo y de esta manera, pues tendremos un par de objetivos. El primero de ellos, que el participante al final de la charla conozca los conceptos de escepticismo, juicio, diligencia y competencia profesionales aplicables a la auditoría gubernamental. Pero también, pues, identificar el valor a propósito de la temática de estas charlas y los retos en la aplicación de estos conceptos con un enfoque disruptivo. Y hago énfasis en esa palabra porque justamente eh, uno de los propósitos es plantear muchas preguntas, plantear una, digamos así, sacudida, invitarlos a la reflexión de esta labor que hacemos de auditoría gubernamental y pues tener un enfoque, una visión de el papel, el rol que jugamos al interior de estos sistemas de fiscalización y anticorrupción. En ese tenor, pues vamos a contextualizar un poco lo que rige nuestra labor y pues recordar que tenemos un entorno, un marco conceptual que nos lo brindan las normas profesionales del sistema de auditoría, normas profesionales de auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización y de ellas también pues tienen su génesis en las ISAIs, que son las normas internacionales, las normas aplicables al sector gubernamental, aplicables a las entidades fiscalizadoras superiores, y a su vez, pues estas también tienen su base y trabajamos también sobre la base en la aplicación de las normas internacionales de auditoría, que si bien pues son aplicables al sector privado, también no son útiles en esta labor que hacemos en la auditoría gubernamental. De manera muy general, porque sé que aquí entre los participantes no todos somos contadores, no todos somos auditores. Voy a compartir un pequeño, digamos, flujo de esta labor que hacemos de auditoría, porque a partir de aquí será también la temática que vamos a tratar de compartir con ustedes el día de hoy. Digamos, tenemos estos grandes conceptos, estos grandes apartados de lo que es una planeación, un plan de auditoría. Empezamos a conocer en dónde estamos parados, a quién estamos revisando a través de un estudio general. Y esto lo realizamos a través de diversas actividades que son operadas por cada uno de los elementos que integran un equipo de auditoría. Por ejemplo, hacemos una lectura de de las actas de los órganos de gobiernos, de los comités de adquisiciones, un acopio de notas periodísticas que a veces también por ahí nos dan información, una análisis de las publicaciones en el diario oficial de la Federación, en el periódico oficial y en fin, una serie de actividades que nos van a ir dando el contexto de, como les decía, este estudio general del sujeto fiscalizado. En cada una de estas actividades, el equipo auditor y cada uno de los auditores va identificando riesgos. Aquí podemos verlo en rojo, van identificando riesgos y justamente esa identificación de riesgos ya se hace pues con la aplicación del juicio profesional, con la aplicación del escepticismo, con la aplicación de las competencias y diligencia profesionales. Es una de las partes fundamentales, no es la única, pero es una de las partes fundamentales que va a dar eh, la estrategia y las directrices de auditoría en esta labor. Luego de ello, realizamos los análisis previos, me brinco aquí la documentación de los sistemas, aunque la norma nos señala en orden primero la documentación de los sistemas, algunas entidades fiscalizadoras, algunos revisores, hacemos primero los análisis y luego la documentación de sistemas, porque a partir de estos análisis
es que se van a documentar los sistemas en donde hay ya pues cierta eh, tendencia a ser revisado. En los análisis previos, entonces, entran ya otro tipo de procedimientos, le llamamos procedimientos analíticos, donde pues se van justamente a hacer eso, analizar variaciones presupuestales, cuánto se incrementó una partida de un ejercicio a otro, cuánto disminuyó, la facturación electrónica, que ya por ahí una de nuestras compañeras en uno de estos días, el viernes próximo, les estará hablando más a detalle de estos procedimientos, el análisis de nóminas y una serie de analíticas previas que también nos van a dar lugar a identificar riesgos. Esto, desde luego, bajo la aplicación pues, del juicio profesional de nueva cuenta, del criterio, de la diligencia profesional, del escepticismo, y pues se va conformando, se va confeccionando ahora sí nuestra planeación. Luego de ello documentamos los sistemas. ¿A qué me refiero con sistemas? ¿O a qué se refiere la norma, las normas de auditoría con sistemas? Pues a cada uno de estos grandes hitos que están ahí presentes en las funciones, en el quehacer el sujeto fiscalizado. Puede ser la deuda pública, pueden ser los ingresos, puede ser el ciclo de servicios personales, el ciclo de obra pública. Cada uno de ellos tiene un procesito, ¿no? Tiene una serie de documentos gerenciales, por llamarlo así, donde hay autorizaciones, hay filtros, hay un acta de fallo, hay una adjudicación de un contrato, me regreso, hay una evaluación de propuestas, dependiendo de cuál es el ciclo, cuál es el sistema en el que estamos inmersos, y a partir de ahí el auditor va a ir adquiriendo también la comprensión de cuál es ese proceso que va a ser sujeto de revisión, cuáles son las partidas contables, presupuestales relacionadas y una serie de identificaciones que tiene que realizar, ¿sí? En esa labor, además de documentarlos, además de hacer sus memorandos descriptivos, sus flujogramas, pues tiene que probar, que identificar dónde están los controles y tiene que hacer pruebas, tiene que probar los controles para saber si están funcionando, si están operando y con base en ello determinar si confía o no confía en los controles. Y en esa labor también se identifican riesgos, también se aplica el juicio profesional, el escepticismo y la diligencia con la aplicación de las competencias profesionales. Toda esa labor de identificación de riesgos se concentra en pues un documento que va a servir para evaluar esos riesgos después de ser evaluados van a dar pauta a una respuesta que va a dar el auditor sobre si, con base en su preponderancia, en su importancia, va a decidir si los revisa, si no los revisa y de qué manera va a aplicar ahí procedimientos. Va a dar una respuesta a esos riesgos. Para ello, pues ya determinó una importancia relativa, determinó los umbrales de materialidad, esa importancia relativa con base en las normas que ahí están por un ladito mencionadas. No vamos a profundizar demasiado en estos temas porque es un tema extenso y justamente donde queremos poner el énfasis es en el juicio, en el escepticismo, en la diligencia y competencias profesionales. Eh, Da con ello una estrategia global de auditoría, tiene su plan, lo plasman en ese plan, ahí pues viene el alcance, viene la selección de rubros y operaciones a revisar, hasta el cronograma, ¿no? ¿Qué auditor va a revisar qué partida, qué tipo de pruebas? Y ejecuta ese plan. En la ejecución, pues puede advertir nuevos riesgos o puede modificar los riesgos ya identificados y se regresa a la etapa de evaluación y dar respuesta a los riesgos para modificar su plan de auditoría. Una vez ejecutado, pues está valorando en esa ejecución nuevamente, entra el juicio profesional, valora los resultados de los procedimientos aplicados y valora también si lo sube o no lo sube un informe dependiendo de su materialidad, si son relevantes o si son irrelevantes, de su importancia.
Si hay un incumplimiento, también pues tiene mucho que ver el objetivo de la auditoría. En ese sentido, pues tenemos que en todo el entorno de la ejecución de la auditoría, durante la planeación, durante la ejecución, durante el informe, pues está constantemente aplicando el escepticismo, el juicio profesional y estos conceptos que mucho he repetido en estos primeros minutos de la charla. Pero vamos a ver, pues, qué son estos conceptos, ¿no? ¿Qué nos dice la norma que son a manera conceptual? Para ello, pues, aquí me traje en esta lámina un extracto textual de lo que nos dicen las normas profesionales de auditoría del Sistema Nacional, lo que nos dicen las NIAS, también lo que nos dice las ISAIS, y bueno, hay más normas, ¿no? Hay un marco también normativo para los auditores internos, que palabras más, palabras menos, también nos dan unos conceptos similares. Y podemos ver que textualmente no es, al menos en este caso del escepticismo profesional, no son idénticos las concepciones, pero vamos a ver si hay algunos rasgos de similitud o de diferencia. En el caso de las normas profesionales de auditoría, pues describe el escepticismo profesional conjuntamente con el juicio profesional, no lo separa. Y dice que son relevantes para formular los requerimientos relativos a las decisiones del auditor. Sí, ahí señalé en negritas, expresan la actitud del auditor, lo cual incluye una mente con una actitud inquisitiva, lo que quiera que esto quiera decir. Y estos conceptos están planteados en las normas profesionales, ahí mismo lo refiere, sobre auditoría financiera. Aquí nada más precisar para también contextualizar que hay tres tipos de auditorías, las normas solamente prevén tres tipos, la financiera, la de cumplimiento y la de desempeño. No hay normas profesionales una auditoría de obra pública, no hay una auditoría forense, no hay una auditoría de sistemas, de legalidad y tipos de auditorías que por ahí hemos escuchado, sino que todas ellas se encuadran en alguno de estos tres, son de cumplimiento o son mixtas, financieras y de cumplimiento, o son de desempeño, ¿no? Nada más tenemos reguladas esos tres tipos de auditoría. En este caso, se decanta por la auditoría financiera esta actitud, esta mente con una actitud inquisitiva. Por su parte, las normas internacionales de auditoría repiten un poco este concepto y señalan pues que la actitud es una actitud que implica una mentalidad inquisitiva, una especial atención a las circunstancias que puedan ser indicativas de posibles incorrecciones debidas a errores o fraudes. Errores o fraudes, vamos a ver que son dos caras de un concepto que en normas también se menciona mucho, son las incorrecciones, que se pueden dar por uno de estos dos temas, errores o fraudes. Y fraude, si bien es un concepto muy, muy amplio, normativamente hablando y sobre todo en las normas profesionales, lo acota a dos tipos de fraudes, a la malversación de activos y pues a la elaboración o al uso de estados financieros fraudulentos. Sí, básicamente ese es el tema que está ahí en normas. No señala nunca un acto de corrupción, aunque ahí puede haber actos de corrupción. No se señala expresamente posibles incorrecciones debidas a actos de corrupción. Ahí tendríamos que interpretar con juicio profesional si dentro de ese concepto de fraude entra ese tipo de actos. Y bueno, continuando con el concepto, una valoración crítica de la evidencia de auditoría. Las normas internacionales, las ISAIS, aplicables a las entidades de fiscalización, para ella el escepticismo profesional pues significa mantener distancia profesional, una actitud de alerta, de cuestionamiento, y para evaluar la suficiencia e idoneidad. Lo maneja un poco, digamos, más suave, porque para algunos podría hacer ruido ese vocablo de inquisitivo, ¿no? Quizás algunos entendamos
o nos remitimos a aquellas épocas medievales de la Santa Inquisición y queramos entonces constituirnos como auditores con esa perspectiva, ¿no? Parece que no sería el caso. Habrá que analizar qué quiere decir eso de una mentalidad inquisitiva o qué alcances tendría la palabra inquisitivo. Bien. Y justamente, pues eso es de lo que nos habla esta lámina. ¿Qué es ser inquisitivo? Según la Real Academia de la Lengua, pues es perteneciente o relativo a indagación, a averiguación. Pues esto ya nos hace un poquito más de sentido. Inclusive no viene aquí, pero podemos asimilarlo a investigación, que es una labor, digamos, por excelencia, que lo que hace un auditor, ¿no? Un auditor siempre está investigando, siempre está observando y usando una serie de técnicas para llevar a cabo su trabajo. Un segundo concepto, pues que inquiere, que averigua con cuidado y diligencia las cosas o es inclinado a ello. Empezamos a ver entonces que está pues muy, de manera muy conjunta, podemos decir inherente, se traslapan y en las definiciones aparecen estas palabras, el juicio, la diligencia, ya pareciera que no pudieran separarse, ¿no? Un juicio profesional con una diligencia debida. Y para ello, pues vamos a seguir viendo entonces los conceptos a los que nos vamos a referir en esta charla. El siguiente, pues, es justamente el concepto de diligencia debida y vamos a ver nuevamente, desde estas tres perspectivas de las normas, qué es diligencia debida. Para las normas profesionales, pues significa que el auditor debe planear y conducir las auditorías de manera cuidadosa, tener cuidado. Para las mías, pues es realizarlo con esmero, minuciosamente y con oportunidad. Y para las ISAIs, dice que los auditores deben estar atentos a las deficiencias en el control. Esto se parece un poco también al escepticismo, ¿no? Más que la diligencia, bueno, sí va relacionado, pero se parece mucho al escepticismo. Atentos a deficiencias, a insuficiencias en la contabilidad, a las operaciones erróneas o irregulares, o sea, a detectar errores y fraudes, y a los resultados de situaciones que pueden ser indicativos de fraude, justamente, ¿no? Lo que decíamos. Se parece mucho a la definición que veíamos, les digo, de escepticismo. También aquí, pues tiene que estar atento a ver si hay gastos inadecuados, si hay ilícitos, si hay operaciones no autorizadas, despilfarro o dispendio, ineficiencia o falta de probidad. Nos habla aquí de aspectos hasta negativos, ¿no? Y a veces yo he preguntado a diversos colegas si en sus auditorías, si el objeto de la función de control y de fiscalización, si uno de los objetivos es detectar actos de corrupción. Unilateralmente siempre he recibido una respuesta negativa: no, no es el fin de los auditores encontrar actos de corrupción. Sin embargo, en las normas vemos, aquí ya lo empezamos a ver, como que sí tendríamos que estar dando los elementos para su identificación. Si bien no es el propósito principal, pareciera estar ahí de manera inherente como un propósito secundario y habrá que ver cuál es el primario. Seguramente ya muchos de ustedes tengan la respuesta, pero hasta poniéndonos en cachocha de ciudadanos, si las auditorías, los órganos de control no van a detectar actos de corrupción, entonces ¿quién lo va a hacer, no? Y ahí tendremos que entonces voltear a ver si a las auditorías, si a los órganos de control, pero dentro de un contexto sistémico, en el sistema estatal, nacional, anticorrupción y en los sistemas de fiscalización. Y ahí seguramente que vamos a encontrar una respuesta sobre estos propósitos. Bien, continuamos con la conceptualización y en este contexto, pues ahora toca el turno del juicio profesional.
Y el juicio profesional, según normas profesionales, es la aplicación del conocimiento, habilidades y experiencia colectiva en el proceso de auditoría. Es el mismo concepto, idéntico, es un copy-paste de lo que dice la ISAI 100, la vemos en el tercer renglón, y varía un poquito en la forma de escribirlo, pero el concepto se parece mucho en las normas internacionales de auditoría. Aplicación de la formación práctica, el conocimiento y la experiencia. Estos atributos eh, parecieran, digo, no vamos a ver ya ese concepto, pero estos atributos, formación, conocimiento, experiencia, pues son propiamente la competencia profesional. Y entonces el juicio es la aplicación de la competencia, de las competencias profesionales. Esto lo podemos corroborar con lo que nos señala la norma 30, la norma profesional 30 del Sistema Nacional de Fiscalización, que es propiamente el código de ética, que tiene su génesis, su réplica en la ISAI 30, también relativa al código de ética. Y ahí en el punto 6 vemos como uno de los principios en la actuación del auditor la competencia técnica y profesional. Y ahí lo señala, ¿no? Conocimientos, aptitudes y habilidades. Entonces también es inherente, ¿no? El juicio va a ser la aplicación, como les decía, de estas competencias y siempre van de la mano, el juicio profesional con esta preparación. Voy un poquito más allá y aquí vamos a revisar unos pequeños textos del Código de Ética Profesional. Si bien este es aplicable a los contadores, pues no, hay que recordar que justamente pues es el gremio de la contaduría pública los que emiten, tanto en la parte nacional como internacional, las normas de auditoría. De ahí salieron, ¿no? De la práctica contable, de la auditoría también por excelencia surgió también como, digamos, una actividad del contador público que ha ido creciendo, que ha ido eh, arropando y teniendo la necesidad de incorporar a otras disciplinas y ahora pues no se puede concebir una fiscalización sin la participación de los ingenieros, ¿no? Por ejemplo, para la revisión de obra pública o sin la participación jurídica, es muy importante, los abogados y en fin, digo, bastaría, creo que me pasaré aquí un buen rato para poder enlistar todas las disciplinas que son necesarias para la labor de auditoría gubernamental. Pero desde estas concepciones, el Código de Ética Profesional también nos señala pues un concepto ahí de diligencia y competencias profesionales o una obligación y una obligación del contador público de mantener este conocimiento profesional, de mantenerse actualizado, de pues estar dando mantenimiento a sus habilidades y aquí también lo que sobresale es que lo conceptualiza en un mismo concepto, ¿no? O en una misma obligación o en un mismo principio. Diligencia y competencias profesionales. En la medida en la que nos estemos profesionalizando, en la que estemos actualizándonos, en esa medida también vamos a ser más diligentes. Es, digamos, palabras más, palabras menos, o una interpretación de lo que nos quiere decir este punto del código. Más adelante, el código también nos da algunos ejemplos de lo que sería una amenaza para el contador público en los sectores públicos y privados, una amenaza de diligencia y de competencia profesional, si no se tiene el suficiente tiempo para desempeñar las labores. ¿Cuáles labores? De auditoría de manera apropiada. O la información está completa o la información es inadecuada y ahí estoy haciendo énfasis en insuficiencia, en incompleta, en inadecuada, nuevamente insuficiente experiencia, entrenamiento de educación, recursos inadecuados y estos conceptos que se repiten mucho a lo largo de estos textos normativos y que eso nos tendrían que dar pauta a reflexionar qué quiere decir la norma, qué es exactamente qué quiere decir la norma con estos conceptos.
Por su parte, el eh, Código de Ética Internacional para la Práctica de la Contabilidad también señala unos conceptos muy similares, casi es un copy-paste ahí en el párrafo 230.3 A2. Nos dice que también son amenazas para cumplir con el principio de competencia y diligencia profesional, carecer del tiempo suficiente, disponer de información incompleta. Se parece mucho, miren, me regreso. Acá dice insuficiente tiempo para desempeñar de manera apropiada. Aquí dice carecer del tiempo suficiente. Bueno, lo dice de otra manera, pero en esencia, pues es lo mismo. Disponer de información incompleta frente a información incompleta, restringida o inadecuada. También dice aquí restringida o inadecuada. Carece de suficiente experiencia y de formación práctica o teórica. Insuficiente experiencia, entrenamiento y o educación. No dispone de los recursos adecuados. Recursos inadecuados para el desempeño de sus tareas, apropiados de sus tareas. Y nos empieza a dar una pequeña luz sobre cómo poder evaluar dichas amenazas. Y señala aquí en el siguiente punto, en el siguiente numeral, alguna luz sobre cuáles serían esos factores a evaluar para pues, poder decidir con base en el juicio profesional si se está mitigando esas amenazas. Por ejemplo, ¿hasta qué punto el profesional de la contabilidad trabaja con otros? El grado de antigüedad del profesional en el negocio. Bueno, uno nos dice si 3 años, si 5 años o 10 son suficientes, pero nos empieza a dar alguna luz, ¿no? El grado de supervisión y revisión que se aplica en el trabajo, pues también nos habla de un grado. Eh, de un grado nos da la idea de algo cuantitativo, no de algo cualitativo, ¿no? Entonces, eh, quizás debamos tener índices, indicadores que nos estén midiendo estos grados de supervisión y revisión que se aplican en el trabajo. Las normas no lo mencionan así expresamente. Y en la práctica profesional, al menos un servidor, no lo ha visto o no lo conoce en algunas de las entidades para las que he laborado. Seguimos también, según el IASP, pues se cumple con el principio de competencia y diligencia profesional y nos sigue dando aquí más luz sobre cómo podríamos acreditar que hay un debido juicio profesional, que hay una debida competencia y diligencia profesional, pues a través de estos apartados. Nos dice la aplicación del conocimiento relevante del sector para identificar riesgos. Bueno, el diseño y aplicación de procedimientos de auditoría adecuados. Otra vez esa palabra. Aplicación de conocimientos pertinentes cuando se evalúa de forma crítica si la evidencia de auditoría es suficiente y adecuada. Y al hacerlo, pues de esta manera el profesional adquiere pues la manera en que va a contribuir a la buena aplicación del escepticismo profesional. Como vemos, pues se usa mucho estos calificativos adecuada, inclusive las características de la evidencia, ¿no? La evidencia va a ser, según las normas profesionales, va a ser suficiente, competente, pertinente y relevante. Estas características que habían caído en desuso en las últimas reformas a las normas internacionales, las recoge las normas profesionales en 2014, que es cuando se emiten, por cierto, antes de la creación de los sistemas anticorrupción y de fiscalización. Y la CISAI nada más nos habla de suficiente y apropiada, y las NIAS nos habla de suficiente y adecuada. En ese tenor, si coexiste la aplicación de estas tres normas en el ejercicio de auditoría, pues nuestro juicio profesional de todos, el juicio colectivo, tendría que darnos el entendimiento de que la característica de apropiada, por ejemplo, para el caso de las CISAIs, es similar o igual
a la característica de adecuada para las normas internacionales, porque el suficiente, pues, se repite en las tres normas, pero, por ejemplo, en normas profesionales como les decía, volvió a recoger los términos de competente, pertinente y relevante. Esas tres características, digamos que estarían reunidas en la característica de apropiada y en la característica de adecuada de ISAI y de NIAS respectivamente. ¿Sí? Y como les digo, pues aquí de nueva cuenta el juicio profesional entra en la interpretación, el escepticismo y diligencia profesionales. Una vez que el auditor pues realizó todo su ejercicio de auditoría, aplicó los procedimientos, se llegó de la evidencia suficiente y apropiada, entonces ahora tiene una seguridad razonable. Y esa seguridad razonable la va a cuantificar, esta sí, con base en una metodología, con base en una aplicación más aterrizada en términos cuantitativos, porque hay las metodologías para eh, determinar esa materialidad, esos umbrales, ya lo vimos, esa importancia relativa. Ahí sí hay un factor, digamos, más identificable para validar si puede emitir una opinión en uno o en otro sentido, pero no adquiere o no emite una seguridad absoluta, ¿no? Es una seguridad siempre, es razonable, porque no se revisa nunca al 100%. Es una seguridad razonable y el juicio profesional, de nueva cuenta, el escepticismo, la competencia, la diligencia, va a dar la pauta para poder emitir estas opiniones, estos dictámenes y llegar a sus conclusiones. Con todo ello, pues cabrían las siguientes preguntas. ¿Qué es o hasta cuánto se considera un grado apropiado? ¿Cuál es el límite entre lo adecuado y lo inadecuado? ¿Cuánto es suficiente? ¿Cómo se mide el grado de antigüedad del profesional en el negocio? Eh, Está entre comillas porque es textual. ¿Cuál sería un buen grado de supervisión y revisión que se aplica en el trabajo? ¿Cuánto es un nivel aceptable? Todo ello, a todas esas preguntas, da respuesta o debería dar respuesta el líder del equipo de auditoría. eh, no sé si en sus expedientes de auditoría quede documentados estas respuestas, porque pues hacemos las auditorías, las revisiones con base en normas, y con base en normas, pues también tendríamos que motivar que se cumplió con todo ello, ¿no? Y que estamos aplicando un juicio profesional adecuado, suficiente, el conjunto de experiencia de todo el equipo de trabajo asignado, pues reúne estas características y entonces hay competencia para llegar a los resultados a los que estamos llegando. De todas estas preguntas, hay por ahí algún indicio, por ejemplo, el IESBA, que por cierto no es obligatorio, es solamente un referente y además es de la práctica contable. Si bien las NIAs lo mandan llamar, por llamarlo así, hacen referencia al IESBA, al Código de Ética Internacional, pues este sí nos señala lo que es un nivel aceptable y de nueva cuenta nos empieza a dar aquí luz, ¿no? Para poder entonces aterrizar y materializar de manera objetiva o lo más objetivo posible de qué estamos hablando. Un nivel aceptable es un nivel con el que un profesional de la contabilidad, utilizando la prueba del tercero con juicio y bien informado, probablemente concluiría que el profesional cumple con los principios fundamentales. Es decir, si a través de la técnica del recálculo, por llamarlo así, o de la reejecución, llegaría a los mismos resultados un tercero. Ese es lo que nos dice o nos maneja como nivel aceptable. Y entremos ahora entonces a lo que nos dice Castoriadis. Castoriadis es o fue un psicólogo, sociólogo, perdón,
greco-francés que tenía unos conceptos muy interesantes y en sus palabras y parafraseando y con base en todo lo anterior, pues esto pareciera que nos da la idea de una o varias representaciones colectivas. ¿Y a qué me refiero con representaciones colectivas? Justamente a estos conceptos: escepticismo, juicio, diligencia, competencia profesional, que integran el universo simbólico que otorga la significación del entorno para aquellos que integran un mismo conjunto cultural e interiorizan dicha significación. ¿De quién estamos hablando? De los auditores. Estas representaciones colectivas, este universo simbólico, pues está ahí, este, eh, en las normas. Ahí, estos son los símbolos lingüísticos, por llamarlo así. Ese universo está ahí, eh, siendo interpretado por este gremio de auditores, que no necesariamente todos son contadores, y se interioriza para darle una significación. Y entonces se supondría que tendríamos que estar entendiendo o teniendo los mismos conceptos. Tendría que tener el mismo significado. Y cabrían aquí, pues, preguntas. Voy a estar haciendo muchas preguntas, no tanto con el objetivo de provocar dudas en el auditorio, sino como una invitación a la reflexión, como una invitación al quehacer que realizamos, y también a quienes no son auditores, pues también como una invitación a que pues nos cuestionen, y en la medida en que haya escrutinio, un mayor escrutinio en el trabajo del auditor, estoy seguro que en esa medida también la profesionalización va a subir de manera considerable. Las preguntas aquí son: ¿comparten todos los auditores los mismos esquemas interpretativos sobre estos conceptos? Recordemos, o seguramente tenemos compañeros con un expertise muy, muy amplio, otros con un expertise mediano, regular, y otros pues que recientemente se incorporan a esta labor y por tanto su experiencia es muy, muy nueva, es un poco corta, y sin embargo, pues ya están haciendo funciones, ya están seguramente realizando estas cédulas, donde están calificando riesgos o identificando riesgos con base en ese expertise, en esos esquemas interpretativos. Y esto pues habrá que calibrarlo, ¿no? O habrá que tenerlo presente. ¿Cómo mitigamos o cómo estamos homologando estas cuestiones? Todavía más, ¿será que un tercero? Porque recordemos el concepto anterior que nos hablaba de la reejecución por un tercero. No dice quién, si un tercero contador, si un tercero auditor, o si un tercero quizás servidor público revisado o fiscalizado. ¿Será que un tercero otorgaría el mismo significado a los riesgos que otro auditor identificó en su planeación? Sí, sí, les daríamos el mismo valor, o calificaríamos un acuerdo de ayuntamiento con tal o cual riesgo, cualquiera de los auditores, o como dice aquí, de un tercero, puede ser hasta el que redactó, ¿no? Los acuerdos de ayuntamiento. Ellos también podrán advertir ahí estos riesgos. También el imaginario social de Castoriadis, pues nos habla de dos tipos de imaginarios. El radical, donde pues tiene más bien una actividad que instituye y pues eh, es significante, da forma, digamos, esa es la palabra, da forma como una actividad generativa colectiva. Aquí se confeccionan las leyes, aquí están los textos, aquí están las redacciones, y el otro tipo de imaginario social del que estamos hablando es el efectivo, y aquí entra propiamente los contenidos, y este contenido pues son estos significados, ¿no? Están instituidos en esta normativa, en estas normas profesionales, no son la forma, no son el texto, son el contenido, son los conceptos, son lo que organiza
lo central de las instituciones sociales, como la familia, como los gremios de auditores, el de contadores, el de ingenieros, como las instituciones públicas, ¿sí? Entonces, ese imaginario social, esa colectividad, digamos, tenemos ideas o concepciones similares, no sé qué tan disímbolas o qué tan similares, y eso pues habrá que ir trabajando en ello. Entonces, pues las instituciones son sistemas, ¿no? Son sistemas de índole social, son cooperativas y están creadas pues, por normas legales, ¿no? O por algún marco normativo. Van a procurar normalizar, ordenar el comportamiento de los integrantes, de los individuos que integran ese grupo social, en este caso los auditores, y van a estar regulados justamente por las normas de auditoría, ¿sí? Estas normas que, como ya vimos, sí regulan, pero también son, al menos en esos conceptos, un poco vagas, un poco etéreas, y da ciertas luces, pero deja totalmente al arbitrio, a la interpretación, a la heurística y hermenéutica, si me permiten la expresión, de que aplique cada auditor respecto de su aplicación, de su interpretación. Por su parte, mi tocayo, bueno, este es Thomas, sin acento en la A, Thomas Kuhn o Kahn, no sé cómo se pronuncie. También es sociólogo, él incluso doctor en física. Señala da esta definición de un paradigma científico. ¿Qué es un paradigma científico? Es la completa constelación de creencias, valores, técnicas y así sucesivamente compartidos por los miembros de una comunidad dada. Y aquí cabría la pregunta si estos atributos constituyen parte del juicio profesional. ¿Cuáles atributos? Esta constelación de creencias, esta constelación de valores, esta constelación de técnicas de auditoría dadas por las normas y así sucesivamente, prejuicios, si ustedes quieren, compartidos por los miembros de una comunidad dada. Y por esta comunidad, pues nuevamente entro de nueva cuenta a la comunidad de auditores. Pues pareciera entonces que pudiéramos estar ante la presencia de paradigmas, si no científicos, paradigmas técnicos en una similitud a esta definición de Thomas Kahn respecto de lo que es o no es el juicio profesional. Y con ello, entonces, cabría otra pregunta. ¿Este análisis amenaza a los principios de neutralidad y objetividad que tanto pregonamos los auditores? Hay ciertas cargas ahí cognitivas, ciertos sesgos cognitivos en nuestras valoraciones y entonces algo que pareciera ser una afirmación, entonces cabría la posibilidad de que de manera inconsciente o consciente eh, podemos no estar siendo objetivos en cada una de las aplicaciones de estos conceptos, análisis de riesgos, determinación de observaciones, valoración de las respuestas y de manera más puntual, el estudio general, la identificación de riesgos pueden abstraerse completamente o totalmente de la interpretación personal y subjetiva de cada auditor. Pareciera que no. Sin embargo, las normas sí dan esa pauta de que con base en el juicio, con base en el expertise, pues se realicen esas acciones y entonces, aunque no hay esa abstracción, pues hay ahí los mecanismos para contrarrestar, que es justamente la supervisión, que es justamente los filtros legales, el derecho de réplica, lo que va a ir regulando esta, esta subjetividad, por llamarlo así. Y para dar una atención a estos cuestionamientos, pues es preciso identificar sesgos, perdón. Y es parte de la propuesta que quiero compartirles en esta oportunidad
que me regalan para platicar con ustedes. Entra aquí, digamos, un segundo momento de la plática y entramos entonces a pues revisar un poquito de los conceptos de economía del comportamiento vinculados con la auditoría. En principio, pues tendríamos que ver qué es la economía del comportamiento. Y la economía del comportamiento estudia los sesgos cognitivos comunes en la toma de decisiones. Vimos que a lo largo del proceso de auditoría, pues hay decisiones, se está decidiendo qué subir a riesgo, qué no subir a riesgo, se decide qué partida revisar, cuál partida no, se decide cuál incumple con base en un referente, se decide qué se sube al informe o qué solventa, y total, siempre hay decisiones durante todo el proceso. Entonces, esta variación o esta subrama de la economía que se vincula con las neurociencias y con toda una serie de estudios empíricos que le dan una solidez a esta ciencia de economía del comportamiento, pues estudia las desviaciones sistemáticas del comportamiento racional, aquel comportamiento del que nos hablaba Herbert Simon, si tienen oportunidad de leerlo, porque en esta teoría del hombre racional, pues él pues apostaba porque el ser humano, el hombre, pues tiene todas las variables y siempre decide de manera racional, como si fuera una máquina, una computadora que analiza y siempre optimiza una mejor respuesta. Pareciera que no es así, al menos los estudios de esta ciencia, pues nos da evidencia de que hay sesgos cognitivos, y que por tanto, si nos allegamos no nada más del estudio de las normas o de las cuestiones técnicas propias de auditoría, de contabilidad, también de este tipo de herramientas, seguramente que el ejercicio de auditoría pues nos va a ayudar a identificar barreras que confrontan tanto a las personas que integran a los equipos de auditoría como a veces confrontamientos con los enlaces de los sujetos fiscalizados y inclusive pues con quienes operan las acciones preventivas, correctivas, que propiamente son otros actores de los sistemas de fiscalización y anticorrupción. Por tanto, podríamos concluir que es una ciencia de la decisión y de la acción humanas. ¿Cuáles son estos sesgos de los que estamos hablando? Sesgos de racionalidad limitada, sí, es por la teoría, ¿no? Por la teoría de la racionalidad limitada que le da esta denominación. El primero de ellos que vamos a pincelar en esta charla es el optimismo y el exceso de confianza. ¿Y a qué se refiere este sesgo? Pues es la tendencia a sobreestimar, a exagerar las propias capacidades para adelantar de manera satisfactoria una determinada área. Por ejemplo, en los propios sistemas de fiscalización, en los propios sistemas de coordinación, eh, pues recientemente por ahí hemos recibido todas las entidades de fiscalización de los estados, pues un comunicado que de manera unilateral eh, te daba por terminado el convenio de coordinación con los compañeros de la federación. Probablemente detrás de ello pues haya un optimismo, un exceso de confianza de que sus capacidades les son suficientes para dar cobertura a todo el universo fiscalizable en toda la República, probablemente. ¿Sí? Pues aquí también podrían desestimarse las capacidades técnicas entre los diversos actores de los sistemas y de manera errónea, quizás yo, Tomás, me constituyo como un auditor muy competente, muy profesional, y estoy teniendo un exceso de confianza de mis capacidades, ¿no? O en un proceso de oposición, desestimo las competencias y posibilidades de los compañeros que están participando y
asumo que soy la mejor opción para pues ser el elegido en ese concurso de oposición. Este es uno de esos sesgos, ¿no?, que pudieran estar ahí presentes en la aplicación de los juicios. Por el contrario, el otro sesgo pues es el pesimismo. Yo aquí le llamé exceso de sospecha, por no llamarle sospechosismo, aunque el término no existe. Pero bueno, algunas personas, aquí nos señala el concepto, tienden a exagerar la posibilidad de que se materialicen riesgos, sobreestiman la probabilidad de ocurrencia de correcciones. Y esto pues también pues es una desmedida desconfianza, y vuelvo al tema, ¿no? Una desmedida desconfianza. Por un lado, el sesgo anterior hablaba de competencias. Aquí hasta podríamos hablar de sospecha excesiva, de deshonestidad o de honestidad de los funcionarios, ¿sí? A veces no tratamos de la misma manera, no tanto por una limitación técnica, que digamos, si vamos a hacer una auditoría coordinada con una Contraloría Municipal, bueno, pero la batuta la llevamos nosotros porque no sabemos sus capacidades técnicas. Bueno, pero en este sesgo, no nada más está ahí en tela de juicio la capacidad técnica. Aquí ya entrarían otros factores como, bueno, es que no tiene independencia, es que eh, no le va a observar al presidente municipal, o va a tener ahí algún compromiso en su independencia. Y esto pues también es un exceso de sospecha si no hay los elementos suficientes para poder acreditarlo, ¿no? Y poder identificar que no se trata de un sesgo. El siguiente sesgo se denomina la analogía de la representatividad, y aquí es cuando recurrimos a estereotipos, ¿sí? Basándonos en las experiencias previas, en el juicio profesional. Es que este caso, esta auditoría se parece a algo que ya revisé y ocurrió esta situación, y entonces en aquel caso detectamos corrupción o detectamos un incumplimiento grave, y pues entonces en todos los casos que tengan ciertas características va a ocurrir lo mismo, ¿no? Esta analogía de la representatividad nos puede conducir a tener este tipo de errores, inclusive con las personas o con los cargos. Alguien podría señalar de manera ligera que todos los policías son corruptos, o que siempre en las áreas de adquisiciones, en las áreas de obra pública hay corrupción por alguna experiencia que pueda haber tenido. Ya lo generaliza a la totalidad del universo, y como dice aquí, como se resalta, pues estamos recurriendo a estereotipos. Este sesgo es la aversión a las pérdidas, a desperdiciar oportunidades. Y esta es una tendencia que tienen las personas por a sentir más descontento por una pérdida que satisfacción por una ganancia de la misma magnitud. Y esto podría aplicar, por ejemplo, como cuando no encontramos observaciones, ¿no? El auditor, pues tiene ahí, a veces, me han contado, un sentimiento de frustración porque pues su informe salió limpio, no encontró observaciones, y entonces pues siente como que perdió algo, como que desperdició o se le fue una oportunidad de encontrar justamente observaciones. Por alguna razón le da satisfacción encontrar las observaciones, y mientras más grave sea la observación, más satisfacción, es mejor. Y por el contrario, cuando sí las detecta, las documenta en su informe o en su pliego de observaciones, y en derecho de réplica se aportan los elementos suficientes para aclararla o atenderla, es desvirtuada, vamos, pues algunos visualizan esto como una pérdida, y en esta pérdida también puede llegar a sentirse pues esta aversión, ¿no? Y se vincula mucho también con el siguiente sesgo que
doy vuelta a la página. El siguiente sesgo se denomina inercia o sesgo del statu quo y es una dificultad para cambiar hábitos o criterios. Puede ser que estén trabajando de manera conjunta. En el ejemplo anterior, un auditor redactó, tuvo un hallazgo que sube a informe, se desvirtúa y le es muy difícil luego cambiar el criterio y darla por solventada. Sí, a veces neciamos, por llamarlo así, y también hasta quizá, quizá por estos dos sesgos que trabajan de manera conjunta, luego nos señalan como que somos muy cuadrados. No sé si han escuchado la expresión. Ah, qué cuadrado es ese auditor. Ah, qué cuadrado es ese contador. Pues sí, tenemos sesgo de inercia, sesgo de statu quo, que se conjunta con este sesgo de desperdiciar oportunidades, de aversión a las pérdidas, y entonces se expresa, o la sintomatología pues es en relación a ese ser cuadrado. El siguiente sesgo pues son los esquemas interpretativos. El encuadre que le damos a los resultados es la tendencia de sacar conclusiones diferentes, pero dependiendo de cómo se presenta la información. Por ejemplo, un contrato, ¿no? Presentamos la información parcializada. Si hay incumplimientos en un control, quizás son millones de operaciones o miles de operaciones las que pasan en el control, y por ahí detectamos 10 que no cumplieron con el control. Lo sacamos de contexto y decimos se cumple porque encontré 10 casos que tienen esta situación contrario al, al, a la norma y contrario a la cláusula del contrato, pero resulta que 100,000 estaban bien, ¿no? Entonces ahí estamos sacando del contexto y entonces hay un esquema de interpretación y una conclusión diferente que podría dar lugar o dar la idea de que el control interno no sirve, o de que se están incumpliendo de manera frecuente los contratos, o inclusive hasta dar la idea de que hay corrupción, siendo que pues a la luz de las excepciones se podría estar dando esta idea, les digo, si no contextualizamos de manera adecuada. Y aquí cabrían las preguntas. ¿Tendemos a ser sensacionalistas en los informes? ¿Cómo redactamos los hallazgos de auditoría? ¿Los magnificamos o sí les damos su justa dimensión? Todas esas preguntas ahí las dejo en el aire para su mejor reflexión. Desde luego que ustedes tendrán la mejor opinión, y también quienes nos escuchan que no son auditores, pues también seguramente aquí advertirán oportunidades para sus argumentos de defensa, y créanme de verdad que en la medida en que lo repito, sometamos al escrutinio el trabajo del auditor, en esa medida también se va a fortalecer, y también pues lograremos mayor participación e involucramiento de las áreas. Otro sesgo es el sesgo de la preferencia inconsistente con el tiempo. Le llama también descuento hiperbólico y sesgo del presente. Y aquí lo que nos dice el concepto, pues es que las personas valoran más lo que puede tener en el presente que los beneficios que pueda llegar a obtener en un futuro. Y esto podemos enfocarlo a la dificultad, por ejemplo, que tenemos para emprender acciones de profesionalización. No nos resulta sencillo para muchos tomar la decisión de estudiar una maestría, de meterme a una certificación, de estudiar un diplomado. ¿Por qué? Porque implica sacrificio, implica sacrificar momentos de descanso, fines de semana, horas, pues sí, de relajación, que es un valor, una gratificación presente, actual. ¿A cambio de qué? A cambio de un beneficio futuro, ¿no? Pues voy a tener mayores conocimientos al terminar la maestría, voy a tener una mayor competitividad, voy a tener competencias, voy a tener un mejor juicio profesional, voy a tener una mejor diligencia, y
pues también estas preferencias, este sesgo, nos limita en la aplicación de estos conceptos. Y este es aplicable, todo lo que hemos platicado hasta aquí es aplicable no nada más a la dimensión profesional, también aplica para la parte personal. Aquí, por ejemplo, nos da la idea de una dieta, ¿no? Este, o el dejar de fumar, o el dejar de tener malos hábitos, ¿sí? El beneficio a largo plazo es una mejor salud, o una, pues sí, una salud a cambio de tener esas experiencias de alimentación o de alimentos ricos en azúcares, en una serie de elementos. Bueno, también es aplicable este sesgo, como les digo, a otras dimensiones. Tenemos el sesgo del el agotamiento del ego y la fatiga de tomar decisiones. Y aquí, pues, nos señalan, por ejemplo, aquí en el caso de salud, no identificó un ejemplo en auditoría, simplemente salir del área de confort, porque aquí lo que nos señala, pues es, bueno, sé que debo ir al doctor, que me hace bien, pero hay algunos obstáculos, ¿no? A lo mejor tengo que librar algunas listas de espera, a lo mejor nos dice aquí, está comprobado científicamente que en algún trámite, en cualquier cuestión, la mayoría de las personas no acepta o desiste de lo que esté haciendo en una compra, en un registro, en una inscripción a un curso. Después, si es tan largo el proceso, más allá de 17 clics para llenar formularios, la gran mayoría va a abandonar el formulario, entonces no va a seguir con la decisión que tomó de tomar un curso, de inscribirse en una maestría, de tomar un diplomado, porque le implica ese agotamiento, esa fatiga, ¿no? De hacer 17 clics continuos y entonces pues no lo va a hacer. Con todo ello, pues cabría ahora una pregunta más. ¿Qué estamos homologando en los sistemas de fiscalización y anticorrupción? ¿Estamos homologando significantes o estamos homologando significados? Y por significantes, pues vamos a entender, justamente decíamos, los textos, los símbolos, las normas, la redacción, ¿sí? Pero lo más importante, pues ese significado, esa conceptualización, si la estamos homologando, estamos entendiendo lo mismo, los mismos en cuanto a adecuado, en cuanto a suficiente, en cuanto a apropiado, en cuanto a estas expresiones, nivel aceptable, estamos entendiendo lo mismo y estamos homologando esos niveles. Y no nada más entre los diversos actores del sistema de fiscalización, sino también con los sujetos de fiscalización, con los funcionarios y servidores públicos. Y, y qué mejor sería con la sociedad, ¿no? Con la ciudadanía, que nos lograra entender o estuviéramos en sintonía respecto de un informe de resultados en donde podamos platicarle, estos fueron los procedimientos, las pruebas que realizamos, este fue el alcance y no hubo observaciones o no hubo daños o no hubo la presunta corrupción, la percepción de corrupción que tú tienes, que a lo mejor está sobredimensionada y que nos pueda entender que estos niveles, que esta confianza, estos niveles de confianza, esta metodología se aplicó y salió bien o salió mal el resultado de la auditoría. Y a eso me refiero con la pregunta. Los estamos invitando, estamos yendo hasta allá para estar en sintonía de lo que estamos hablando con estos conceptos que, digamos, son fundamentales en todo el quehacer, quizá los más importantes en todo el quehacer de la auditoría gubernamental. Luego entonces, pues los retos son, y ya de manera muy concreta, que mediante el reconocimiento y remediación de los propios sesgos cognitivos, pues homologuemos estas representaciones cognitivas primeramente entre los actores del sistema, ¿sí?
Entonces, pues tenemos que identificar y que remediar, no basta con identificar, que remediar estos sesgos que probablemente estemos desarrollando o estemos teniendo en el ejercicio de la auditoría gubernamental. Para ello, pues tendremos que echar mano de análisis, de estudios más profundos con otras ramas de las ciencias. Veíamos el caso de la economía del comportamiento, pero bueno, pues hay neurociencias y hay una serie de ciencias más, sociología, que tendríamos que estar interrelacionándonos, quizás eh, pues tomando entre las filas de auditores otras profesiones, ¿no? O si no profesiones, otras historias profesionales. ¿Qué tal si de repente, o, bueno, no de repente, pero ya entre las filas, tuviéramos a ex tesoreros municipales como auditores, a exdirectores de obras públicas como auditores? Pues seguramente que la perspectiva que traen ya con el campo de la experiencia y de la aplicación, pues darían pauta a figuras disruptivas, a diseños de procedimientos diferentes de los que estamos realizando el día de hoy. Inclusive, pues desde la identificación de riesgos, ¿no? Con un conocimiento muy operativo de esas áreas, probablemente ese feeling que le llaman algunos auditores, que no es feeling, es juicio profesional, justamente su juicio profesional les llevaría a identificar más fácilmente en dónde están los riesgos, y esto seguramente que nos ayudaría. Pues vincular estos universos simbólicos, decía, entre auditores, entre auditados y ciudadanía, impulsar con ello pues una mayor participación ciudadana que está en boga. Por ende, esto fortalece los sistemas y ese es el valor principal, ¿no? El valor principal de que tendríamos, digamos, cada vez una más sólida rendición de cuentas. Y bueno, para ello aquí les dejo una liga. Este es un curso sugerido. Justamente es un curso gratuito, además, es autogestivo. Se denomina Economía del Comportamiento para Mejores Políticas Públicas. Va en su edición número 11, ahí pueden ver abajo, el precio es gratis, está en español, empieza el 14 de septiembre y lo brinda el Banco Interamericano de Desarrollo. Y bueno, pues con ello estaría concluyendo mi participación. Nada más me resta pues aquí agradecer las colaboraciones que me ayudaron de manera consciente e inconsciente con este material. La contadora Juana López Ayala, el ingeniero Francisco Javier Mancha, el contador y maestro Víctor Manuel Padilla y el contador público Arturo Ramírez Ramírez. Mi agradecimiento a ellos por las colaboraciones para este material. Pues hasta aquí dejo mi participación. Eh, Creo que hay por ahí algunos minutos para una o dos preguntas quizás, así que dejo el uso de la voz. Eh, si me permiten, le doy lectura. Em, Buenos días. Pregunta, ¿es posible que auditores externos sean susceptibles de revisión para mejorar el proceso? Y siguiente pregunta, ¿la SEG tiene o cuenta con una certificación para despachos de control o auditoría? Para despachos de control o auditoría, una certificación con el fin de avanzar y no retrasar en las auditorías. Son las preguntas. Están en el chat. Sí, muy buenas preguntas. Creo que justamente también es uno de los retos que tendríamos que abordar en el seno, en el marco del sistema estatal de fiscalización. Creo que sigue todavía previsto en ley la posibilidad de contratar despachos externos para realizar auditorías. Y desde luego que una preocupación pues sería que las auditorías se realizaran con base en la calidad y en la metodología que aplica en este caso la Auditoría Superior del Estado. De momento no se tienen estos instrumentos de certificación de un despacho externo, una revisión para un despacho externo. Tampoco pues tengo el precedente de que hayamos realizado un contrato de auditoría. Sí me tocó
en su momento administrar un par de contratos para la Auditoría Superior de la Federación, en donde justamente pues se contrató un despacho externo de Veracruz, recuerdo, para unas auditorías del ramo 33 y pues no hubo como tal un proceso previo de revisión, pero sí había un acompañamiento, una supervisión durante todo el proceso de planeación, ejecución, informe, y pues esa supervisión, vamos, se dio simultánea, no como tal una certificación. Las certificaciones hasta hoy, pues las emiten dependiendo del campo, ¿no? El Instituto Mexicano de Contadores Públicos, tiene muy buenas opciones, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el caso de prevención del lavado de dinero, también hay una certificación del Instituto Mexicano en ese tema, y el ACFE, ¿no? Para el caso de auditoría forense. En fin, hay una serie de certificaciones que seguramente que ayudarían en este escenario de acreditación de las competencias. Gracias, contador. Nos preguntan también en referencia al curso al que hizo referencia, que si les puede proporcionar la liga para acceder a dicho curso, contador. Claro que sí. Lo voy a poner aquí en el chat para que quienes gusten puedan ahí copiar de manera pronta la liga. Y si no, pues pueden también así googlearlo, ¿no? Como comportamiento, economía del comportamiento por el BIT. Y ahí mismo también se puede tomar nota. Ay, un momentito, estoy copiando aquí la liga. Ahí está, queda ahí a disposición. Y adelante.